historia. Yo empecé ya hace como 19 años. Los que conozco que empezaron recientemente, la mayoría empezaron en la época de pandemia y fue como que cuando se empezó a popularizar ICT y Smart Money. Pero la historia, la mayoría de traders que conozco, que he escuchado, que ya he escuchado muchos aquí, siempre es como una historia muy similar, muy parecida. Escuchamos de mercados financieros y empezamos a estudiar lo que es análisis técnico. Indicadores, acción del precio, soportes y resistencias, patrones de vela. En ese ciclo estuve más o menos unos 7 años, de que de pronto fondeaba una cuenta con un broker de CFDs, lograba subir la cuenta un poco, alguna vez le logré sacar dinero, luego quemaba la cuenta, lo dejaba por un tiempo y después regresaba con una nueva estrategia, con un nuevo indicador. Pensando, ahora sí va a ser diferente. Ya sí entendí, ya ahora sí vamos a hacernos millonarios haciendo trading. Y siempre el mismo ciclo. Quemar cuentas, ninguna consistencia, ninguna rentabilidad. Lo dejaba un tiempo y otra vez regresaba. Después de muchos años me llegó como la crisis existencial y empecé a hacerme la pregunta, bueno, necesito entender por qué se mueve el precio. Necesito una lógica que me explique más allá de que porque el indicador hizo esto, de que porque el nivel de soporte y resistencia, de que el patrón de precio, necesito entender esa lógica. ¿Qué es lo que hace que el precio sube cuando sube? ¿Qué es lo que hace que el precio baje cuando baja? Y el primer acercamiento fue cuando empecé a conocer las teorías de la oferta y la demanda. Digamos, esa primera introducción fue básicamente lo que es la teoría de Wyckoff. No sé si alguna vez la has escuchado. Sí, sí. Ok. El tema con estas teorías es que se quedan en decirte simplemente que el precio se mueve porque hay más compradores que vendedores en el mercado, que el precio se mueve porque hay desequilibrios entre la oferta y la demanda, pero no te explican la razón. ¿Cuál es ese elemento psicológico que lleva a un participante a querer comprar, a querer vender? ¿Por qué se producen esos desequilibrios en el mercado? Entonces, queriendo profundizar en todo este tema de Wyckoff, me encontré esta herramienta, lo que es el perfil de volumen. No sé si estás familiarizado con él. Lo estudié un poco hace poco, pero Ok, igual no lo termino de entender ok. Entonces, ya dentro del precio, vaya. el tema es que la mayoría, uno encuentra muy poca literatura, muy poco contenido y la mayoría de lo que encuentra uno lo enfocan muy desde el punto de vista del indicador. Te dicen, si eso está en un value area high, el precio va a subir y lo que hace es lo contrario. No te enseñan la lógica de qué es lo que pasa ahí adentro, sino un indicador más. Queriendo profundizar en todo este tema del perfil de volumen, como el contenido, digamos, no es tan bueno, queriendo profundizar, descubrí que esto venía de una herramienta anterior, se había construido a partir de una herramienta anterior que se llama el Market Profile, que son los gráficos de TPO, no muy conocidos, no muy famosos. Esto se desarrolló en los años 80, fue con un trabajo de investigación que hizo Peter Stelmeyer para la CBOT de Chicago y ahí se desarrolló lo que son las curvas de distribución, el perfil de mercado y la teoría de la subasta, que es la que nos permite entender toda esa lógica. ¿Qué pasa dentro de un proceso de subasta? Ahora, dentro de todo mi proceso que viví como trader, uno de los procesos fue el de trader algorítmico. Mucho del contenido que uno ve hoy en día en Internet lo llevan a uno a que el enfoque que uno debe abordar, con el que debe abordar el trading es un enfoque sistemático. Lo que te dicen es, encuentre una estrategia que tenga una ventaja estadística. Si tú tienes una estrategia que gana más del 51% de las veces, con una relación riesgo-beneficio de 1 a 1, con eso ya tienes para ser rentable.
Entonces mi lógica era, bueno, si yo siempre tengo que hacer lo mismo en el mercado, si yo tengo que operar como un robot, lo más fácil para yo saber si la estrategia tiene ventaja o no tiene ventaja es hacer el algoritmo. Me va a llevar mucho tiempo ir llevando un registro manual de cuántas veces gana, cuántas veces pierde la estrategia para saber si eso tiene o no tiene ventaja. Resulta que todas las estrategias que programaba tendían a eso, a una media. Yo no soy programador, yo tengo formación en finanzas. Pues, con lo poco que aprendí de programación de estrategias, a mí lo que se me facilitaba más era programar estrategias de tendencia. Que me empezaba a dar cuenta de que mientras el mercado estaba en una tendencia, eh, la estrategia funcionaba de maravilla. La estrategia era profit, 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 profit. Pero si yo no era capaz de identificar cuándo el mercado pasaba de esto a esto, la estrategia empezaba stop, 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 stop. Y todo el dinero que había ganado aquí lo terminaba devolviendo aquí. ¿A qué terminaba esa estrategia? En una media. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a aprender es a leer el contexto, a aprender a identificar cuándo estamos en esto y cuándo estamos en esto. Saber que esto lo tenemos que operar de una manera muy diferente a cómo operamos esto. Nuestra verdadera ventaja estadística no va a estar en una estrategia en sí, sino en entender el contexto y de acuerdo a ese contexto, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que buscar, cuál va a ser la estrategia que va a tener esa ventaja dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque el porcentaje de acierto de una estrategia no es una constante, no es algo que permanezca en el tiempo, sino que eso va a depender de ese contexto. Una estrategia de tendencia. En tendencia te puede decir, eso tiene el 80% de probabilidad de acierto. Pero si cambia el contexto, eso aquí te puede decir, esto tiene el 30, eso tiene el 35, eso tiene el 20, el cero. Entonces, ¿a qué tienden esas estrategias sistemáticas? A una media. Y esa media va a depender mucho de esa relación riesgo-beneficio con la que tú trabajes. Es decir, abordar el trading con un enfoque sistemático puede que consigas ser rentable, pero si vas a ser rentable, vas a ser rentable por lo mínimo. Puedes tener rachas positivas, pero en las rachas negativas vas a estar devolviendo el dinero al mercado. Entonces, hacer trading de esa manera o hacerlo por hobby, mejor dejarlo en CETES, en inversiones a renta fija. ¿Cuándo dejé el trading algorítmico? Cuando encontré una estrategia 100% perdedora. Cuando encontré eso, dije, ahora sí me voy a hacer millonario. Es sino poner a hacer la estrategia que haga lo contrario a lo que le digo que haga. Cuando le digo compra, le digo que venda. Cuando le digo venda, ahora le digo que compre. Y ella va a ser 100% ganadora. ¿De qué me di cuenta? Que la estrategia seguía siendo igual de mala. Entonces, como te decía, nuestra ventaja no va a estar en aprender una estrategia. Nuestra ventaja va a estar en entender el contexto. Ahora, el segundo punto con el que me gusta iniciar estas sesiones es lo que yo llamo un aterrizaje de expectativas. ¿Eso por qué? El trading es una habilidad y como cualquier habilidad requiere de tiempo para uno ganar la experiencia. Para esa experiencia necesitamos de mucha práctica. Practicar, practicar, practicar. Nosotros nos vamos a estar viendo por aproximadamente 10 sesiones. En esas 10 sesiones lo que vamos a hacer en las 6 primeras es, vamos a hablar de conceptos de la teoría de la subasta, vamos a entender el fundamento de cada concepto, cómo nos ayuda a entender el contexto, cómo nos ayuda a tomar las decisiones. Vamos a hacerlo de una manera teórico-práctica, vamos a empezarlo a identificar en el gráfico, cómo nos ayuda a entender ese contexto. Las últimas sesiones van a ser sesiones de práctica. Lo que vamos a hacer es, ya identificamos todas las piezas del rompecabezas, ahora vamos a armar el rompecabezas. ¿Cómo vamos a utilizar todo para entender ese contexto y tomar decisiones basadas en probabilidades? Entonces, una de las habilidades más importantes que nosotros tenemos que desarrollar
es la habilidad de aprender a pensar en términos de probabilidad. Nosotros lo que vamos a hacer con esa identificación del contexto es qué es lo que tiene mayor probabilidad. ¿De qué lado están las probabilidades a mi favor? Y en esa dirección o en ese contexto va a ser lo que vamos a buscar. Entonces, ¿por qué te digo lo de la habilidad? Eso no quiere decir que nosotros vamos a terminar estas 10 sesiones y ya estamos listos para hacernos millonarios haciendo trading. Eso va a ser algo que va a llevar tiempo. Carlos, te pregunto, ¿alguna vez has intentado tocar algún instrumento? ¿Tocas algún instrumento musical? No. Nunca lo has intentado. La guitarra sí, Lo has intentado. pero sí, Ok. ¿Te ha costado? ¿Ha sido difícil? así es. Ok. Pongo el ejemplo de la guitarra porque ha sido también lo que más me ha costado a mí. Entonces, hagamos de cuenta que te voy a enseñar a tocar la guitarra. Yo te puedo enseñar toda la teoría musical, te puedo enseñar cómo tienes que agarrar la guitarra, cómo poner los dedos en las cuerdas, en los trastes, cómo la vas a rasguear, cómo vas a arpegiar. Por al principio, para ti va a ser difícil. Al principio tú, para pasar de un acorde al otro, tienes que hacer una pausa a ver si acomodaste los dedos bien. Tienes que estar mirando los dedos en los trastes, en las cuerdas, a ver si los pusiste bien. Y vas a tocar la guitarra y va a sonar feo. Los tienes que volver a acomodar. Y para pasar de un acorde al otro, tienes que estar mirando si los pusiste bien. Pero en la medida en que tú vayas practicando, pasar de un acorde al otro, pasar de un acorde al otro, pasar de un acorde al otro, eso se va a empezar a volver un proceso completamente mecánico, un proceso completamente automático. Tú ya no tienes que estar viendo si los dedos están bien puestos, si están en las cuerdas que son. La guitarra simplemente va a sonar. Y vas a estar tocando la guitarra mientras estás bailando, mientras estás cantando y estás haciendo otras cosas. Lo haces de una manera intuitiva, lo haces de una manera hasta inconsciente. Lo mismo va a pasar con el trading. Yo te voy a enseñar toda la teoría, te voy a enseñar a leer el contexto, te voy a enseñar a leer ese contexto, a buscar operaciones de alta probabilidad y al principio puede que sea difícil. Nosotros lo que vamos a desarrollar es una lógica. Lo que vamos a aprender es a pensar en términos de probabilidad. Y al principio tal vez no nos salga muy bien. Al principio tal vez no sepamos qué es lo que tengamos que tener en cuenta. Pero en la medida que nosotros vamos observando el mercado, siempre con la misma lógica, entendiendo por qué se mueve el precio, cómo se mueve el precio, dentro de ese contexto, qué es lo más probable que haga, dentro de ese contexto, qué es lo que yo debería buscar, qué es lo que yo debería hacer, ir observando que esos análisis se cumplen. Va a llegar el momento en que tú vas a ver el gráfico y va a ser algo completamente automático, va a ser algo completamente mecánico. Tú con solamente observar el gráfico vas a identificar qué es lo más probable, qué podemos esperar. Entonces, en ese sentido, yo no te puedo garantizar que vamos a terminar las 10 sesiones y ya vamos a ser rentables. Lo único que te puedo garantizar es que va a cambiar la perspectiva de cómo entendemos el mercado. Vamos a entender esa lógica de por qué se mueve el precio, cómo se mueve el precio y qué es lo más probable que pueda ser el precio dentro de un contexto. Listo. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí, claro. Ok. Entonces, me dices que operas con conceptos y estrategias de ICT. Sí. ICT es básicamente una estrategia de reversión a la media, de buscar giros en el mercado. No conozco mucho, pero lo poco que he visto que más o menos ese es el objetivo de la estrategia. Vamos a aprender a operar contextos del mercado donde eso va a ser lo que vamos a buscar sin necesidad de buscar tantas confirmaciones, sin necesidad de buscar tantos conceptos.
simplemente entendiendo la lógica de cuál es el contexto y qué es lo más probable que suceda dentro de ese contexto. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema. Este tema va a ser de los más teóricos que vamos a ver. Nos vamos a salir mucho de los gráficos del mercado. Lo que vamos a empezar es a desarrollar lógica, la lógica de por qué se mueve el precio. Hoy terminando esta sesión, espero que resolvamos esa pregunta, que ya vayamos entendiendo cuál es la lógica de por qué se mueve el precio. En estas dos primeras sesiones, digamos, el programa está estructurado para que vamos entendiendo el contexto paso a paso. Las dos primeras sesiones vamos a entender un contexto general del mercado. ¿Cómo vamos entendiendo ese contexto general? ¿Qué tenemos que buscar nosotros de acuerdo a ese contexto general? En la medida en que vamos avanzando, ya vamos a ir viendo, digamos, cuestiones más puntuales para la operativa en diferentes momentos de la sesión. Por ejemplo, en la tercera sesión vamos a ver contexto de apertura, vamos a ver estrategias de apertura. En la cuarta sesión vamos a ver estructuras intradiarias. Vamos a entender cómo la apertura me empieza a dar un contexto y eso me empieza a decir qué tengo que buscar dentro de esta sesión. ¿Cómo se puede comportar el precio dentro de esta sesión? ¿Qué puede hacer el precio dentro de una estructura? Entonces vamos a empezar con el primer tema, que son los fundamentos de la teoría de la subasta. Entonces, para nosotros entender el por qué se mueve el precio, nosotros debemos observar el mercado como una subasta. Queremos entender qué es lo que motiva a los participantes a competir en el mercado. ¿Qué es lo que los lleva a querer comprar, querer vender? Entonces, para empezar a hacernos esa idea, vamos a hacernos una película mental. Vamos a imaginarnos una subasta como las hemos visto en las películas. Hagamos de cuenta que tú y yo somos un par de millonarios. Nos vamos de vacaciones a Europa. Llevamos 5 millones de dólares en el bolsillo y queremos invertir en arte. Llegamos a un museo donde van a hacer una subasta de arte. Llegamos a un museo donde van a hacer una subasta de arte. Queremos invertir en arte. Entramos a la primera sala y nos dicen que van a subastar un cuadro de Picasso. Nos dicen, el cuadro está evaluado en $1 millón y el proceso de subasta va a comenzar en $100,000. Tú y yo estamos en la sala. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos esto? Pues comprarlo a menor precio, ¿no? O sea, mientras el precio avanza, pues ir viendo el menor precio. Ok, pero ¿qué es lo primero que notamos, que identificamos ante qué estamos? Mm, pues entre una diferencia de precio, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que estamos identificando es una oportunidad. Estamos teniendo la oportunidad de comprar tal vez por $100,000 un cuadro que está evaluado en $1 millón. Pero resulta que en esa sala no solo estamos tú y yo, hay otros 198 millonarios que también quieren el cuadro, que están viendo la misma oportunidad. Y todos quieren el cuadro. Comienza el proceso de subasta. Imagínate mentalmente qué pasa en esa sala. Dice el subastador, empiezo a recibir ofertas. ¿Quién hace la primera oferta? ¿Cuánto ofrecen? ¿Qué empieza a pasar en la sala? Pues cada vez ofrecen más, ¿no? Al precio inicial. Exacto. Nosotros lo que vamos a ver va a ser una competencia agresiva. Nosotros lo que vamos a ver es que al principio todos quieren el cuadro, todos están viendo la oportunidad y todos están levantando la mano. A ver quién logra llevarse el cuadro al mejor precio.
Y esa agresividad de la competencia empieza a hacer que esto suba rápido. Empiezan a ofrecer 120, 160, 190, 210, 250, 290, 300. Ya por acá en 600, 660, 700. Ahora, imagínate qué empieza a pasar en la sala cuando las ofertas llegaron a $900.000. Ya el último que levantó la mano ofreció 900.000. ¿Qué está pasando en la sala en ese momento? Mm, Pues el precio ya está muy caro, ¿no? O sea, ya está muy cerca de lo que ya está evaluado el cuadro. Exacto, exacto. ¿Y qué está pasando en ese momento con respecto al principio? Dejan de hacer menos ofertas, ¿no? Exacto, lo que vamos a ver es que cada vez van a haber menos participantes interesados en competir en esta subasta. ¿Por qué pasa eso? Por lo que mencionabas. Lo más barato que nosotros pudiéramos comprar el precio, la super oportunidad, íbamos a hacer el negocio del año. O sea, supongamos lo compramos por 200.000. El cuadro está evaluado en 1 millón, salgo de la galería de arte, lo pongo en venta, lo vendo en lo que vale y ahí fácil nos ganamos $800.000. Y ya cuando el cuadro, las ofertas por el cuadro llegaron a $900.000, ya muchos no ven ese negocio atractivo. Ya muchos estarán pensando muy probablemente, ya, pues lo voy a comprar prácticamente en lo que vale. Ya eso no es buen negocio. Ya no estoy interesado en comprarlo y muchos dejan de competir. Pero resulta que el proceso de subasta sigue y todavía quedamos 5 millonarios levantando la mano. Todavía hemos quienes queremos el cuadro y ofrecen 950, 1 millón, 1.150.000, 1.300.000 y vendido a Carlos por $1.500.000. Dígame, Carlos, ¿qué estaba pasando por tu mente? ¿En qué estabas pensando? Y estuviste dispuesto a pagar $1.500.000 por un cuadro que estaba evaluado en 1 millón, Uy. Mm, ¿verdad? Pensamos como inversionistas, no lo hacemos por ego, no lo hacemos por emoción. El cuadro hasta está feo, no nos interesa porque esté muy bonito, pero ¿por qué te pudo haber interesado comprar el cuadro? mm, Porque probablemente suba más o no lo sé, con el tiempo suba más o algo así. Exactamente, esa es la razón. Entonces, muy probablemente lo que estaba pensando Carlos es una obra de arte, el arte es raro que pierda valor, entonces con el tiempo vale más. Es una obra única, no la tiene nadie más en el mundo. Es de un pintor reconocidísimo, es un Picasso. Y Carlos estuvo dispuesto a pagar $1.500.000 porque es lo que estaba pensando. Ese cuadro tal vez en 3, en 5, en 10 años puede llegar a valer 3, 5, 10 millones de dólares. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a Carlos a comprar ese cuadro por encima del valor de lo que estaba evaluado? Su perspectiva de valor. Entonces, el mercado se mueve por perspectivas de valor de los participantes. Ahora resulta que nosotros salimos de esa subasta y te digo yo, Carlos, te compro el cuadro, te doy 1.200.000 por él. ¿Qué me vas a decir? Que no. Pero el cuadro está evaluado en 1 millón, te estoy dando 1.200.000, véndamelo. Mm, Pues que básicamente ofrezca más, ¿no? O sea, Porque ya tú me vas a decir, el cuadro ya no vale 1 millón. Yo el cuadro ya pagué por el 1.500.000, ya eso es lo que vale. En menos de eso, no lo voy a vender. Entonces, ¿qué pasó con el valor del cuadro?
Subió. Exacto, ya el valor del cuadro cambió. El solo hecho de que en este caso un solo participante dispuesto a pagar por encima del valor, ya eso me está diciendo, el valor cambió. Ese fue el nuevo precio que estipuló un participante del mercado. Ahí estoy dispuesto a participar. Ese es el valor que yo le doy. Entonces, ese valor cambia. Ahora, decimos, el mercado se mueve por perspectivas de valor de los participantes. Aquí vamos a hablar del el principio de la teoría de la subasta. Y ese principio lo que dice es, nosotros no operamos precio, operamos valor. El precio solamente es un mecanismo de publicidad. No operamos precio, operamos valor. El precio solo es publicidad. ¿Publicidad de qué? De una oportunidad. Cuando nosotros entendemos este principio, dejamos uno de los hábitos más destructivos que podemos tener en el trading, que es el de perseguir el precio. Casi todo lo que nos enseñan a nosotros en materia de trading, casi todas las estrategias se basan en la acción del precio. El precio es el que dice, el precio es el que manda, yo hago lo que hace el precio. Nosotros no operamos bajo ese principio. Nosotros entendemos el precio solamente es publicidad. El precio es el que nos va a decir si nosotros estamos comprando barato o vendiendo caro. Nosotros lo que operamos es valor. Listo. Y este principio opera en absolutamente todos los mercados, en absolutamente todas las transacciones económicas que nosotros hagamos. Entonces, en teoría de las finanzas, este concepto lo empezó a introducir Benjamin Graham, el famoso libro, el que llaman la Biblia de los inversores, que es el inversor inteligente. Él ahí empieza a hablar de que nosotros ante cualquier inversión, nosotros lo que debemos establecer es cuál es la diferencia entre el precio y el valor. Entonces, Carlos, así en tus palabras y de acuerdo con el ejemplo que vimos, ¿qué me podrías decir? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el valor? Pues el valor básicamente es el precio que, bueno, no tanto el precio, sino eh, lo que nosotros como inversores le damos y el precio es la Sí, oportunidad que tenemos de comprar, ¿no? O vender. Bueno, es lo exactamente, que entiendo. exactamente. Vamos a ponerlo en palabras más simples. Precio es lo que yo pago. Valor es lo que obtengo. Entonces, aquí en la subasta del cuadro veíamos un ejemplo. Teníamos la oportunidad de tal vez comprar el cuadro por 100.000, 200.000. ¿Cuál fue el precio? Lo que yo pagué, los 200.000 pesos, dólares que pude haber pagado. Que obtuve un cuadro que estaba evaluado en 1.000.000. Y esa lógica funciona en todos los mercados. Esta lógica funciona en cualquier inversión que nosotros hagamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta lógica. ¿Tú en qué parte de México estás, Carlos? Yo soy de Oaxaca. En Oaxaca. Bueno, sí conozco Sí. Oaxaca, he estado ahí, me encanta, muy lindo, pero no conozco así pues como de zonas. Ok. ¿Cuál podría ser la zona más bonita para vivir en Oaxaca? O sea, el centro histórico, la más lujosa, Mm, donde viven los ricos de Oaxaca. hay una zona que se llama Reforma. Entonces ahí, Reforma. ajá. Ok. Entonces, vámonos al mercado inmobiliario de Oaxaca, vámonos al mercado inmobiliario de Reforma. Y queremos comprar una propiedad ahí, queremos comprar una casa
Y el valor del mercado inmobiliario de la zona nos dice que cualquier propiedad ahí la vamos a encontrar entre 400 y 600 mil dólares. No sé si sea cierto, pueden valer más. Solamente un ejemplo. Y nosotros estamos busque una propiedad. Queremos irnos a vivir a Reforma y de repente encontramos una que está en 320.000 dólares. ¿Qué hacemos? ¿La compramos o no la compramos? Pues compramos. ¿Por qué la comprarías? Porque pues en sí las casas por ahí o pues regularmente están entre 400 y 600.000, ¿no? Entonces encontrarla en Exactamente, 300 es barato. exactamente. Entonces, este precio nos está diciendo que muy probablemente estamos ante una oportunidad. Estamos teniendo la oportunidad de comprar una casa por 320.000 dólares que está evaluada por acá en, pongámosle 450.000. Entonces, para nosotros tomar esa decisión, lo que tenemos que hacer es ir a ver qué está pasando en el contexto. ¿Por qué esa casa la están vendiendo tan barata? Si es que de pronto tiene un problema legal, si es que de pronto, no se tiene daños por un sismo y hay que tumbarla y volverla a hacer, vamos a ver por qué la casa está tan barata. Y resulta que llegamos y la casa está espectacular, acabados de lujo, recién remodelada, no tiene ningún problema. Y le preguntamos al asesor inmobiliario, venga, ¿y por qué están vendiendo esta casa tan barata? Y nos cuenta una historia. Dice, ah, no, este es un señor, era un empresario de aquí mezcalero, tiene empresas, pero ya no quiere trabajar más, ya se quiere retirar, quiere pasar sus últimos años de descanso y se va a ir a vivir a las Bahamas. Compró una isla en el Caribe, ya no quiere vivir aquí en Oaxaca. Entonces, en ese contexto, ¿la compramos o no la compramos? Pues sí. Exacto. Lo que nos está diciendo el contexto, no ha pasado nada. Simplemente alguien la está vendiendo barata porque necesita el dinero. Esa casa nosotros la compramos, firmamos las escrituras, pagamos, nos entregan las llaves y al otro día le ponemos un letrero de se vende. ¿Y en cuánto la vamos a vender? En lo que está evaluada. Tal vez nos tardemos un tiempo en encontrar el comprador, pero cuando lo encontremos ya nos llevamos una ganancia ahí como de 150.000 dólares, 130.000 dólares. Ahora, ¿por qué crees que esta persona estuvo dispuesta a vender su casa más barata, por debajo de lo que estaba evaluada? Mm, Pues porque como diste el ejemplo, si se vendía, pues se podría sacar pues ganancias Ok, por la diferencia de lo que está evaluado a lo que lo compramos. ok. Esta persona estuvo dispuesta a vender su casa más barata porque a él le urgía el dinero. Si él Ah, vende ok. la casa en lo que está evaluada, tal vez hubiera encontrado vendedor, pero tal vez hubieran pasado 3 meses, 6 meses, un año y todavía no la ha vendido. Y él necesita el dinero ya porque ya se quiere ir a las Bahamas. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Ponerla en oferta, en descuento, en liquidación, en promoción, para atraer compradores interesados. ¿Quién esté dispuesto a comprarle su casa? Ya. Ahora, vámonos a otro ejemplo. Mismo ejemplo, otro contexto. Vamos a tener que ir más por acá. Resulta que queremos comprar una casa en Reforma. El valor del mercado inmobiliario nos dice que las propiedades en Reforma están entre 400 y 600.000 dólares. Y en este momento estamos encontrando una aquí en 320.000. ¿Qué hacemos? ¿La compramos o no la compramos? Se compra. Ok. El precio nos está diciendo que muy probablemente estamos ante una oportunidad. Estamos encontrando una casa más barata de lo que normalmente vale en la zona.
Entonces, para nosotros tomar esa decisión, lo que tenemos que hacer que es ir a observar qué está pasando en el contexto, porque esa casa la están vendiendo más barata. Si es que tiene algún problema legal, si es que tiene daños por el sismo y toca tumbarla y volverla a hacer, o qué está pasando. Y resulta que nosotros llegamos a Reforma y lo que empezamos a ver por todas partes son letreros de se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. Y empezamos a preguntar qué está pasando, porque todo el mundo está vendiendo sus propiedades aquí. Y nos empiezan a decir, ah, no es que ya llegó el crimen organizado y ya en Reforma no es tan bueno para vivir como era antes, porque ya en la noche asaltan y ya piden derecho de piso. Y todos los comerciantes están empezando a cerrar sus restaurantes, sus tiendas boutique, ya todo el mundo se está yendo. Y resulta que en temporada de lluvias, Reforma se inunda y los carros parecen como lanchas por toda la avenida. Entonces, en ese contexto, ¿la compramos o no la compramos? No. Exacto. Ya eso me está diciendo, cada vez hay más participantes dispuestos a vender sus propiedades por debajo del valor. Ya eso me está diciendo, está cambiando la perspectiva de valor de los participantes del mercado inmobiliario de Reforma. Y aunque esto parezca barato, Reforma es una zona que tiende a ponerse peor. Ya la zona es insegura, ya la zona no es tan bonita para vivir. Vámonos a otro contexto. ¿Cuál es la siguiente mejor zona para vivir en Oaxaca? Ahí donde están todos los gringos gentrificadores. Sí, del El centro centro histórico. histórico. Sí. Listo. Pues ya no queremos vivir en Reforma, ya queremos vivir en el centro histórico de Oaxaca. El valor del mercado inmobiliario de la zona nos dice que cualquier propiedad ahí cuesta entre 400 y 600.000 dólares. Y resulta que la más barato que estamos encontrando ahora está en 650.000. ¿Qué hacemos? ¿La compramos o no la compramos? Mm, Pues no, Está muy cara, ¿cierto? sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver qué está pasando en el contexto. ¿Por qué las casas se están empezando a poner caras en el centro histórico de Oaxaca? Y resulta que llegamos y por todas partes se están construyendo edificios de lujo, porque ya todos los gringos quieren ir a vivir al centro de Oaxaca. Y son construcciones y construcciones. Y resulta que en el centro de Oaxaca van a construir el ¿cómo, cómo es que se dice acá? La plaza más grande de todo el estado. Va a tener Liverpool, Palacio de Hierro, todas las tiendas grandes. Y resulta que van a construir el metro de la ciudad de Oaxaca. Y ahí en el centro histórico va a estar la estación más importante. Y resulta que también están construyendo puro edificio de oficinas corporativas. Y ahí va a tener sedes las empresas más importantes de México. Entonces, en ese contexto, ¿lo compramos o no lo compramos? Sí. Ok. Entonces, aunque esto parece caro, lo que nos está diciendo el contexto es, cada vez es más difícil comprar al valor anterior. Ya lo que empezamos a ver es que está habiendo un cambio en la perspectiva de valor de los participantes. Cada vez están dispuestos a comprar a precios más altos. Resulta que no quisimos comprar en 650.000 y ya la más barata está en 700.000 dólares. ¿Compramos o no compramos? Sí, todavía. Exacto. Ya, eso puede parecer caro, pero ya el contexto lo que nos está diciendo es, está cambiando la perspectiva de valor. Es que ya en el centro histórico de Oaxaca vive es puro extranjero, ya aquí se maneja es puro dólar. Ya los negocios están muy contentos porque ya cobran es en dólares y cobran más caro.
Ya el centro de Oaxaca cada vez es más lujoso, más bonito y ya los participantes de este mercado inmobiliario del centro de Oaxaca se empezaron a dar cuenta y cada vez están dispuestos a comprar propiedades más caras. ¿Por qué? Porque el centro de Oaxaca a futuro tiende a valorizarse, tiende a generar plusvalía. Entonces, esto puede parecer caro, pero es que cada vez es más difícil encontrar propiedades más baratas. Entonces, ahí vamos viendo cómo el cambio en las perspectivas de valor de los participantes me empieza a dar un contexto. Ahorita vamos a entender esto técnicamente, que quiero es que vamos entendiendo la lógica de cómo van cambiando las perspectivas de valor de los participantes y cómo esos cambios en las perspectivas me va dando un contexto. O sea, ese contexto es muy importante porque va a ser el que me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que buscar en el mercado. Ahora, vamos a seguir entendiendo esa lógica de por qué se mueve el precio. Digamos, para nosotros entender el por qué se mueve el precio, debemos ver el mercado como una subasta. Ahora, vamos a entender qué es lo que pasa dentro de la subasta. Para nosotros entender eso, necesitamos resolver cuatro preguntas. Son muy básicas. Primer pregunta, Carlos. ¿Qué es un mercado? En tus palabras, ¿me Pues puedes decir qué consideras que es un mercado? se, se comercian estos instrumentos, en este caso instrumentos financieros o pues algunos activos. Exactamente. El mercado es un lugar, normalmente es un lugar físico. En este caso de los instrumentos financieros que nosotros operamos, es un lugar electrónico, donde confluyen la oferta y la demanda, compradores y vendedores. Segunda pregunta, Carlos. ¿Cuál es el objetivo del mercado? Sería pues comprar y vender productos, ¿no? Ok, exactamente. El objetivo del mercado es facilitar el comercio, facilitar las transacciones. Muy bien, algunos me responden que es sacar tu stop, barrer la liquidez. Ese no es el objetivo del mercado. El objetivo del mercado es facilitar el comercio, facilitar las transacciones. Esto es, tú que quieres vender, puedas vender todo lo que tienes para vender a los precios que te reporten el mejor beneficio, la mejor utilidad. Y yo que quiero comprar, pueda comprar todo lo que necesito o quiero comprar a los mejores precios, con los mejores descuentos, las mejores promociones en liquidación si es posible. Tercera pregunta, Carlos. ¿Qué hace el mercado para poder cumplir ese objetivo? ¿Qué tiene que hacer el mercado? ¿A través de qué lo hace? Mm, de, de vendedores y compradores. ¿Qué tiene que hacer con ellos? Mm, pues estar dispuestos a comprar y a vender, ¿no? ¿Y qué tiene que pasar para que todos estén dispuestos a comprar o vender? Mm, precios justos o algo así. Exactamente. ¿Y cómo consigue esos precios justos? Mm, pues, hoy no sé. Eso lo hace a través de Ok. un proceso de subasta. Ok. ¿Qué es la subasta? La subasta es el mecanismo de asignación de precios. Un mecanismo de asignación de precios.
que utiliza el mercado para facilitar el comercio, facilitar las transacciones. ¿Qué la subasta es? Asignación de precios. Entonces, vamos a entender cómo funciona ese mecanismo de subasta en la vida real. Supongamos que vamos a poner un restaurante de tlayudas ahí en el centro histórico de Oaxaca. Las tlayudas de Carlos tienen fama su receta. Vamos a abrir el restaurante, ya tenemos nombre, ya todos nos conocen. Son las mejores tlayudas de Oaxaca. El restaurante está súper bonito, súper agradable, súper bien decorado y llega el día de la inauguración. Empieza a llegar la gente. Cuando ve el menú, pregunta a cómo las tlayudas. Entonces decimos 500 pesos. ¿Cuántas tlayudas crees que vamos a vender? Pues, pues ya teniendo la fama y así, pues serían varias, ¿no? O sea, sí serían bastantes. ¿Qué es tan caro una tlayuda en Oaxaca? Así está gentrificado. Uy, es que depende mucho, ¿no? O sea, en sí, lugares así están en 300, 200 he visto. 200, Ya, 300 ujú, de las fresas. exacto. Ok. Entonces, Sí, muy probablemente ninguna. bueno, Por sí. muy buena que esté la tlayuda, está muy cara. Entonces, en la inauguración del restaurante pensábamos vender 300 tlayudas y no hemos vendido ninguna. Nos empezamos a preocupar. ¿Qué está pasando en ese momento en el mercado? Que no hay precios justos. O sea, no es justo el Exacto. precio. Lo que tenemos es un desequilibrio. Tenemos una cantidad de tlayudas para vender y ningún comprador interesado. Nadie está dispuesto a pagar esos precios. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros? Ok. Ok, te ayudo. Lo que tenemos que empezar es un proceso de subasta bajista. Tenemos que empezar a bajar el precio de las tlayudas a ver dónde identificamos compradores de tlayuda y interesados. Las bajamos a 400. ¿Cuántas crees que vamos a vender? Ujú. Todavía muy pocas. O si Muy es que pocas. ninguna. Tal vez ninguna. Nos seguimos preocupando, estamos con la expectativa, vamos a vender todas las ayudas y nadie está llegando a comprar las ayudas. Por más famosas que sean las ayudas de Carlos, nadie está dispuesto a pagar 400 pesos por una ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Seguir bajando los precios. Tenemos que seguir un proceso de subasta bajista a ver dónde encontramos compradores interesados de ayudas. Y resulta que las bajamos y las pusimos a 70 pesos. ¿Qué crees que va a pasar en el local, en nuestro restaurante? Mm, Va a haber muchos compradores. Exacto, se nos va a llenar. Sí. Salimos a la puerta del restaurante y hay una fila que llega hasta la Catedral de Santo Domingo. Toda la gente queriendo comer tlayudas en el restaurante de Carlos. Hacemos la cuenta y ahí deben haber más de 1.500 personas y solamente tenemos 300 ayudas para vender. Además están baratísimas en promoción. Entonces, ¿qué encontramos nuevamente ahí en el mercado? Mm, Pues están siendo muy baratas para la gente que hay, ¿no? Y el objetivo. Exactamente. Nuevamente tenemos un desequilibrio en el mercado. Hay muchos más compradores de ayudas interesados que las que nosotros tenemos para vender. Ya no tenemos dónde conseguir más chapulines, más tasajo, ya no podemos hacer más ayudas, solamente pensamos vender 300.
Si las vendemos en los 70 pesos, las vamos a vender todas en un momentito, pero no cumpliríamos nuestro objetivo, que sería venderlas al precio que nos dé el mejor beneficio. Tenemos ese desequilibrio en el mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar un proceso de subasta alcista. Tenemos que empezar a subir los precios, a buscar dónde encontramos qué. El precio justo, ¿no? El equilibrio. Exactamente, ese precio justo, ese equilibrio. Y resulta que subimos las ayudas a 200 pesos, están bien. Normal una ayuda fresa, Sí, doscientos creo que sí. cincuenta. Sí, Listo. está, La subimos a 250. ¿Qué crees que va a pasar en la fila? mm, va a reducir, pero van a ver, pues va a haber gente interesada todavía. Exacto, muchos se van a ir. Muchos van a decir, no, a 70 pesos en promoción me aguanto esta fila, pero ya pues eso vale la ayuda en cualquier restaurante que vaya yo al centro histórico. Ya tengo hambre, ya quiero comer. Otro día que esté más tranquilo, vengo y pruebo las ayudas de Carlos. Me voy a comer a otro lado. Mucha gente se va a ir, otra gente se va a quedar. Salimos y vemos cuánta gente quedó en la fila. Quedaron 295 personas. Teníamos 300 ayudas para vender. Entonces, ¿qué encontramos ahí? El equilibrio. Encontramos ese nivel de precios donde el mercado estaba facilitando el comercio, las transacciones. Encontramos ese nivel de precios donde todos los participantes quedaron contentos. Vendimos todas las ayudas al mejor precio, el que más le íbamos a ganar, y encontramos el nivel de precios que todos los participantes estaban dispuestos a aceptar, que estaban dispuestos a pagar por una ayuda. Entonces, como el objetivo del mercado es facilitar el comercio, facilitar las transacciones, el mercado tiende al equilibrio. El mercado tiende a establecer esos rangos de negociación donde facilitar el comercio, donde la oferta y la demanda estén cómodos operando, donde todos quieren hacer sus operaciones, sus transacciones. Entonces, aquí vamos a introducir el concepto del valor. ¿Qué es el valor? Entonces, técnicamente, el valor es esta parte que nosotros encontramos aquí sombreada, resaltada. Técnicamente eso lo que significa es que ahí se negoció cerca del 70%, para ser exactos, es el 68% del volumen diario de negociación de una sesión. Eso lo que significa es, ahí fue donde la oferta y la demanda encontraron su equilibrio. Ahí fue donde la oferta y la demanda estaban dispuestas a negociar. Fue donde encontraron ese rango de precios justos, precios razonables, donde todos estaban de acuerdo. Ese fue el rango donde el mercado estaba facilitando el comercio. Entonces, el valor va a ser ese primer parámetro que nos va a permitir entender a nosotros el contexto. Nosotros lo que vamos a interpretar es cuál está siendo la perspectiva de valor de los participantes, qué está pasando en este momento en el mercado. Pero antes de entrar en esa parte técnica y cómo vamos a interpretar el contexto por el valor, vamos a entender, ese valor puede ser subjetivo, como lo veíamos en el cuadro. El mero hecho que un solo participante haya aceptado negociar ese cuadro en 1.500.000, eso ya le da un valor. Y ese valor va a determinar de las perspectivas de los mismos participantes. Muchas veces puede ser subjetivo. Veamos qué tan subjetivo puede ser. Supongamos, hoy en día un iPhone, tú lo vas a conseguir más o menos entre $1.499 y 999. Dependiendo si es el Pro, si es el Pro Max, si es el naranja, dependiendo del procesador, la memoria, más o menos ese es el rango de precios. Ya China nos dijo que hacer un iPhone cuesta $300.
Lo que cuesta el plástico de la pantalla, lo que cuesta el aluminio del armazón, la carcasa, lo que cuesta el cobre del procesador, el ensamblaje, cuesta $300. Eso cuesta construir un iPhone. En el mercado hay alternativas de Android muy buenas por $500. Entonces, ¿por qué el mercado determina que estos valores son razonables? Porque hay participantes en el mercado que están dispuestos a pagar 1.000, $1.500 por un iPhone. ¿Por qué crees que pasa eso? Mm. Porque probablemente por el tiempo que lleva en la industria o algo así. Por sus perspectivas de valor. Dicen, es Ok. que es un Apple, es la marca, la manzanita se ve bonita, toma buenas fotos, esto me da estatus, esto dice que tengo poder adquisitivo y estoy dispuesto a pagar 1.000, $1.500 por un celular de esos. Así hay alternativas que hagan lo mismo, de pronto mejor y más baratas. Entonces, el solo hecho que los participantes del mercado acepten pagar ese nivel de precios, ya eso le da un valor. Nos dice un iPhone cuesta esto. ¿Qué pasaría si los participantes no aceptaran este nivel de precios? Dijeran, no es que ya los hacen de aluminio, que con verlos se rayan, se caen y se hunden, se deforman. ¿Qué pasa si iPhone ya Sí. deja de vender en esos precios? Mm, pues bajan los precios o los clientes se pasan a otras alternativas, ¿no? Exacto. De hecho, lo que está pasando ahora, mucha gente prefiere comprar el iPhone Air, que está más barato, hace lo mismo, que pagar más por los otros que se rayan con nada. Entonces, si los participantes empiezan a rechazar estos niveles de precios, ¿qué tienen que hacer? Bajarlos. Entonces, ahora sí vamos a ver esto técnicamente. Entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros tenemos que identificar del contexto? Nosotros lo que tenemos que identificar es en qué está el mercado. En la siguiente sesión vamos a profundizar en esto. Lo que nosotros vamos a tratar de identificar es si el mercado está en una fase de tendencia o si el mercado está en una fase de equilibrio. Como nosotros decíamos, el objetivo del mercado es facilitar el comercio. El mercado tiende al equilibrio. Vamos a ver que la mayor parte del tiempo el mercado lo vamos a ver en un equilibrio. Entonces, el valor va a ser ese primer parámetro que nos va a permitir determinar cuándo estamos en esto, cuándo estamos en esto. El valor va a ser el que nos va a decir si nosotros estamos comprando caro o barato. A nosotros siempre nos hablan de que nosotros debemos operar con la lógica del trader, la lógica del comerciante, que nosotros vamos a buscar comprar barato o vender caro. Ahora, cuando nos pregunten caro o barato con respecto a qué, eso va a ser con respecto al valor. Entonces, ¿cómo el valor nos ayuda a entender ese contexto? ¿Cómo vamos a identificar que el mercado está en una fase de tendencia? Entonces, el comportamiento que nosotros vamos a ver el valor es que nosotros vamos a ver que el valor, sesión tras sesión, evidentemente se está moviendo en una dirección. Sesión tras sesión, el valor se está construyendo cada vez en zonas más altas. Nosotros decimos, no operamos precio,
operamos valor. ¿Qué es operar valor en este contexto? ¿En qué dirección van a estar las probabilidades a nuestro favor? Nosotros lo que vamos a buscar es ir a favor de la dirección en la que está migrando el valor. Justo aquí atrás tenemos un ejemplo. Aquí lo que nosotros estamos observando en este contexto es desde aquí. El valor empieza a migrar. Lo que estamos viendo es que el valor se está moviendo en una dirección y cada vez el valor se está construyendo en zonas más altas. Es decir, el valor está migrando, el valor está yendo en una dirección. Entonces, esto es lo que me va a decir a mí, el mercado está en una tendencia. Y si el mercado está en una tendencia, ¿qué es operar valor? Operar valor va a ser ir a favor de la dirección en la que está migrando el valor. Recuerda, nosotros decíamos, no operamos precio, operamos valor. Entonces, si esto es lo que nosotros estamos observando en el contexto, va a ser un contexto en el que por ahora, más adelante vamos a ver cuándo así, pero por ahora no me va a interesar vender. Eso es lo que yo quiero aprovechar para comprar barato y seguir buscando a favor de la dirección en la que está migrando el valor. No me interesa vender. Eso es lo que yo voy a aprovechar para comprar barato e ir a favor de la dirección en la que está migrando el valor. No me interesa vender. Eso es lo que yo voy a aprovechar para comprar barato e ir a favor de la dirección en la que está migrando el valor. No me interesa vender. Eso es lo que me interesa. No me interesa vender. Más adelante vamos a ver cómo podemos aprovechar esto. ¿Qué indicios podemos tener de que esto se pueda presentar? Esto es una liquidación. Las vamos a poder operar, las vamos a poder aprovechar, pero en ese contexto, lo que más me interesa es aprovechar esto para seguir operando a favor de la dirección en la que está migrando el valor. Entonces, ¿en qué dirección van a estar nuestras oportunidades? En la dirección en la cual está migrando el valor. ¿Hasta cuándo vamos a buscar esto? Hasta que el valor deje de migrar. Por ejemplo, aquí el valor ya no estuvo más arriba, ya no estuvo migrando, ya aquí el valor estuvo más abajo. Ya este es el primer indicio que nosotros vamos a tener para identificar, para anticipar de que ya acabó la tendencia y que muy probablemente lo que viene de aquí en adelante va a ser una fase de equilibrio, una fase de balance. Ahora, ¿cómo vamos a identificar nosotros una fase de equilibrio en el mercado? Por el valor. ¿Cómo el valor me va a permitir identificar? Estamos en equilibrio, el mercado está en equilibrio. Y vamos a ver que el mercado tiende mucho tiempo al equilibrio. Entonces decíamos, cuando ese valor deja de migrar, muy probablemente lo que viene aquí en adelante es un equilibrio, es un balance en el mercado. Ya el patrón de comportamiento que nosotros vamos a ver con respecto al valor es que los valores se empiezan a contener. Es decir, lo que vamos a ver es valores dentro de valores de sesiones anteriores. O se empiezan a contener. Es decir, baja un poco, pero gran parte todavía está dentro de un valor anterior. Lo que vamos a ver es que el valor se mueve sin una dirección clara, no va a ningún lado. Un día está más arriba y al otro día de nuevo otra vez está más abajo. Parece que baja un poco y al otro día nos hace esto. Lo que vamos a ver son áreas de valor dentro de áreas de valor de sesiones anteriores. Entonces, eso nos dice que ese valor nos dice que estamos en una fase de equilibrio. Ahora, ¿qué es operar valor si estamos en un equilibrio? Vamos a ver a partir de aquí.
Aquí fue cuando dejó ese valor de migrar. Aquí veníamos en la tendencia y aquí dejó el valor de migrar. Ya eso me empieza a dar una idea. Muy probablemente lo que viene a partir de ese momento es balance. Ya lo que vemos a nivel de comportamiento del valor es que el valor no está yendo en ninguna dirección. Entonces, ¿qué es operar valor? Nosotros las oportunidades las vamos a encontrar cuando el precio se aleja del valor. Aquí vemos. Precio se aleja del valor. ¿Qué hace? Regresa al valor. Eso es lo que vamos a identificar nosotros. La oportunidad de comprar barato, vender caro. Cada vez que el precio se aleja de ese valor. Eso lo que nos está diciendo es, no hay ningún cambio en la perspectiva de valor de los participantes de este mercado. Reforma sigue siendo igual de bonito, igual de seguro, igual de lujoso. Es la zona donde todos quieren seguir viviendo en Oaxaca. Cada vez que el precio se aleja del valor, eso es una oportunidad. Comprar una propiedad barata en Reforma, lo único que tenemos que esperar es que regrese al valor. Vemos, precio se aleja del valor. El contexto me ha dicho, no ha pasado nada, regresa al valor. Precio se aleja del valor, oportunidad para vender caro. Hablando que el precio regrese al valor. Precio se aleja del valor. El contexto me ha dicho, no ha pasado nada. El valor sigue estando en la misma zona de sesiones anteriores. El valor no está yendo a ningún lado. Oportunidad de comprar barato. Llevemos nuevamente. Migra el valor, dejó de migrar. Eso fue un día festivo, fue un día festivo. Ya aquí el valor dejó de migrar. Ya el valor no estuvo más arriba, estuvo más abajo. Ya eso nos empieza a dar un contexto. Ya eso nos empieza a decir muy probablemente lo que viene de aquí en adelante es un contexto de balance. Entonces, ¿qué es operar valor en esos contextos de balance? Aquí las oportunidades están cada vez que el precio se aleja del valor. Carlos, ¿alguna pregunta hasta aquí? De momento no. Ok. Entonces, por el momento, dentro del área de valor no nos va a interesar nada. ¿Cuándo nos va a interesar? Cuando el precio se aleja del valor. En Colombia tenemos un dicho popular. Cuando una persona hace un muy mal negocio, los paisas dicen, ah, compro huevos para vender huevos. Hizo un negocio en el que no ganó nada. Compró los huevos a 1 peso, los vendió a 1 peso con 50, no le ganó nada a eso. Mejor hubiera hecho si con los huevos no se hace pasteles, hace panes, los vende más caros y a eso sí le hubiera ganado. Entonces, por el momento, operar dentro de esas áreas de valor no es buen negocio. ¿Cuándo vamos a encontrar nosotros las oportunidades? Cuando el precio se aleja del valor. Lo que vamos a buscar es que el precio regrese al valor. Lo que vamos a buscar es que el precio regrese al valor, regrese al valor, regrese al valor. Precio se aleja del valor, regresa al valor. Precio se aleja del valor, regresa al valor. Y vemos, precio se aleja del valor, regresa. Otra vez vemos, precio se aleja del valor, regresa. Precio se aleja del valor, regresa. Precio se aleja del valor, regresa. Entonces, así es como el valor nos va permitiendo empezar a identificar en qué contexto estamos y dependiendo de ese contexto, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que buscar. En el ejemplo anterior, cuando estábamos en tendencia, las casas estaban más caras. Aquí.
Esto está caro, pero ¿qué nos damos cuenta? Cada vez es más difícil conseguir a valores anteriores. Cada vez es más difícil conseguir a valores anteriores. Cada vez es más difícil conseguir a valores anteriores. Esto puede parecer caro, pero por eso lo que aprovecho son estos retrocesos para comprar barato y seguir a favor de la dirección en la que está migrando el valor. Así es como el valor me empieza a dar ese contexto. Aquí me dice, aquí no hay cambios en la perspectiva de valor de los participantes. Aquí no ha pasado nada. Reforma sigue siendo igual de bonita, igual de segura. Eso es lo que yo aprovecho para vender caro, esperando que el precio regrese al valor. Esto es lo que yo aprovecho para comprar barato, esperando que el precio regrese al valor. Vamos a ver el contexto actual del mercado. Estas son las sesiones de la semana anterior. ¿Qué empezamos a ver desde el lunes? Valores dentro de valores anteriores. El valor no está yendo a ningún lado. El valor no está yendo a ninguna dirección. Y parecía que estaba migrando. Aquí ya dejó de migrar. ¿Qué me dice eso? ¿En qué contexto estamos? En un contexto de balance. Toda la semana anterior fue un contexto de balance. Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar nosotros las oportunidades? Cada vez que el precio se aleja del valor. El precio se aleja del valor, regresa. Precio se aleja del valor, regresa. Precio se aleja del valor, regresa. Siguiente sesión. Precio se aleja del valor, regresa. Valor. Precio se aleja del valor, regresa. Precio se aleja del valor, regresa. Y seguimos viendo. Precio se aleja del valor, regresa. Precio se aleja del valor, regresa. Aquí estábamos viendo migraciones de valor. Aquí el valor dejó de migrar. ¿Qué hace el precio? Se aleja del valor, regresa. Se aleja del valor, regresa. Ah, raro que esto otra vez vuelva por acá a buscar valores anteriores. ¿Eso, Carlos? ¿Preguntas, dudas? No, todo se entiende. Ok. Decía, esto es lo más teórico, pero es importante porque nos va a permitir empezar a entender la lógica. Entonces, Carlos se preguntó, ¿por qué se mueve el precio? Por el valor, realmente el valor que se le da, que le damos los participantes. Exacto, por perspectivas de valor de los participantes. ¿Cómo el valor nos permite identificar si el mercado está en una tendencia? Cuando estos valores pues van migrando, ¿no? Es lo que entendí de Exacto. ahorita. ¿Y qué es operar valor si nosotros estamos en un ¿Cómo? Uy, uy. favor de la dirección en la que está migrando el valor? Va a ser un contexto en el que las probabilidades van a estar a nuestro favor si lo que nosotros buscamos es eso, Ok, ir a favor de esa dirección. Ahí muchas veces vamos a encontrar que tenemos que comprar caro, pero va a ser la oportunidad de que el precio muy probablemente se siga moviendo a favor de esa dirección en la que el valor está migrando.
Ahora, ¿cómo identificamos que probablemente va a comenzar una fase de balance? Cuando el valor justo está dentro de otro valor justo o algo así, o cuando regresa ese valor. Exacto, cuando el valor deja de migrar. Ok, Nosotros vemos que ese valor deja de migrar, ya ese es el primer indicio que vamos a tener, de que muy probablemente va a comenzar una fase de balance, de equilibrio. Ahora, ¿y qué es operar valor en esa fase de equilibrio? Ok, te ayudo. Las oportunidades van a estar cuando el precio se aleja del valor. Ahí es donde vamos a encontrar esas oportunidades de comprar barato, vender caro. Lo que vamos a buscar es que como el contexto es de equilibrio, el precio tiende al equilibrio, el precio tiende a regresar a esas áreas de valor. ok. Listo. Carlos, preguntas, dudas. No, Ok, quedó todo claro. ok. ¿Qué te pareció este primer tema? Estuvo muy interesante, o sea, creo que como vimos, pues la mayoría de estrategias te dicen eso, ¿no? Eh, compra, compra barato y vende caro. Pero pues no le damos la perspectiva de valor como lo vimos aquí. Entonces está bastante interesante. Exacto. Siempre nos dicen eso, pero no nos dicen caro o barato con respecto a qué. Ya empezamos a Exacto. entender una lógica. ¿Cuándo el precio está barato? ¿Cuándo el precio está caro? Sí, ¿Qué va a hacer con respecto a ese valor? Muchas veces vamos a ver el precio caro, pero aún caro va a ser una oportunidad para comprar. Muchas veces vamos a ver el precio muy barato, pero por barato que esté, no es una oportunidad para comprar. Vamos a ver que estamos de pronto en una tendencia bajista, que el valor está migrando a la baja, por más barato que esté, lo que vamos a buscar es ir a favor del valor. ok, ok. Otras veces vamos a ver, y es lo que vamos a ver la mayor parte del tiempo, que el mercado está en ese equilibrio. Ay, sí, cuando el precio se aleja del valor, está barato, compre. El precio se aleja del valor, está caro, venda. Listo. Ok. So, déjame paro aquí la grabación.